Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a un tiempo más y un espacio más del Café del Vendedor. Espero esté siendo muy útil estos espacios o estos temas que nosotros estamos compartiendo con cada uno de ustedes. Hoy les tengo una sorpresa, hoy hay algo muy especial y hoy está con nosotros Sandra Ochoa. Sandra, gracias por acompañarnos en este día. Gracias por haber aceptado la invitación para participar del Café del Vendedor. Muchas gracias a ti, Robert, por la invitación. Yo feliz de poderme tomar este cafecito con ustedes. Perfecto. Ahora mientras tú respondas las preguntas, yo aprovecho y voy tomando también aquí mi café, que ya lo tengo listo. Qué rico. Bueno, como ya les había comentado y lo había prometido, hoy vamos a abordar un tema con Sandra, o Sandra más bien va a responder unas preguntas, unas inquietudes y aclarar algunas dudas que nosotros podemos tener o tener un mayor conocimiento respecto a la hora de que las compañías de selección de personal o de talento humano buscan las personas y queremos saber realmente qué sobre todo este tema. Bueno, déjenme hacer en la introducción compartir sobre Sandra. Sandra es profesional en psicología, coach ontológico, está certificada y es especialista en gestión del desarrollo y cambio organizacional. Sandra tiene más de 10 años de experiencia en el diseño, implementación y ejecución de procesos de talento humano y actualmente se desempeña como consultora senior de la firma Grandes Líderes. Sandra, de verdad, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, les traje una experta, una persona de alto nivel para que nos comparta sobre este tema. Bueno, Sandra, nuevamente, de verdad, mil gracias. Aprecio mucho el tiempo y el espacio que nos estás dando. Bueno, Yo feliz. lo primero entonces que quiero que nos cuentes un poquito es de Grandes Líderes, de tu firma. Háblanos un poquito de Grandes Líderes. Claro que sí, Robert. Mira, pues te comento, Grandes Líderes es una firma especializada en brindar soluciones estratégicas a la medida en temas de gestión del talento humano. Entonces, aquí nosotros estamos siendo aliados estratégicos de Profiles International, que es una compañía que pertenece al grupo John Wiley & Sons. Ellos son líderes a nivel global en la investigación y el desarrollo de assessment para evaluar ejecutivos. Mira, los principales servicios que nosotros estamos prestando en este momento están muy relacionados con decisiones estratégicas que se toman desde las áreas de talento humano en las organizaciones. Tiene que ver con la evaluación de potencial, todo el tema de desarrollo del talento, desarrollo de competencias, atracción y selección de personal, entre otros servicios que prestamos. Adicionalmente, nos apalancamos de herramientas de evaluación con una tecnología avanzada y las mejores prácticas. Eso es básicamente lo que hacemos en Grandes Líderes. Perfecto, gracias, Sandra. Dijiste una palabra que me interesaría preguntarla ahora. ¿Qué es el assessment? El assessment es una evaluación especializada de potencial. Entonces, es como cuando nosotros queremos conocer la esencia de los candidatos, de los individuos. Entonces, lo que podemos ver en una entrevista es únicamente la punta del iceberg. Si yo quiero conocer qué es lo que hay en el fondo, qué es lo más grande, lo más robusto y lo más interesante, ese potencial, entonces yo entro a utilizar este tipo de herramientas de avanzada. Ok, o sea, diríamos que un assessment no está digamos, en ese primer contacto que se tiene con un candidato, sino en la medida que el candidato se vuelve atractivo, ¿cierto? Es el de interés, hay que profundizar en él. Completamente, como lo acabas de mencionar, así es. Perfecto. Hay otro concepto cuando uno escucha los headhunter, los reclutadores, los outsourcing. ¿Son igual, son diferentes? ¿Cómo funcionan estos digamos, conceptos? Sí, pues todo depende, es decir, nosotros como tal somos una firma mucho más especializada en temas de consultoría, como te decía, a la medida, pero en el mercado tú vas a encontrar otro tipo de compañías, unos headhunters que son especializados en atraer, en evaluar y en seleccionar talento especializado, de acuerdo a las necesidades que tenga un cliente. El tema del outsourcing
digamos que en alguna medida también tiene temas de selección, pero está mucho más enfocado es a un área, a un sector, a una industria en particular. Nosotros desde Grandes Líderes también hacemos temas de reclutamiento y selección como Headhunter. Ah, ok, perfecto. Bueno, ¿por qué los buscan las compañías? Cuando una compañía llega a ustedes, ¿cierto? O a toda esta diversidad de compañías, ¿qué es lo que buscan realmente y qué procesos desarrollan, digamos, a la hora que son requeridos por las compañías? Mira, básicamente las compañías nos buscan para hacer temas de evaluación de potencial o de selección de personal, porque el talento humano es clave dentro de las organizaciones para alcanzar sus objetivos, para ser exitosos. Entonces, y adicionalmente, porque una mala decisión dentro de las compañías, ya sea a nivel de selección o de desarrollo, resulta muy costoso. Entonces ellos dejan esta tarea que es tan importante en manos de expertos que los puedan apalancar, que los puedan asesorar y que sean esos aliados estratégicos para tomar sus decisiones. Ok. Digamos, a la hora de buscar cargos directivos, ejecutivos, operativos, ¿todas lo hacen para todos estos niveles o se especializan unas más que otras dependiendo? Mira, la tendencia en el mercado está siendo especializarse por industria y más que todo en temas de nivel ejecutivo y gerencial. ¿Por qué? Pues porque efectivamente son los perfiles que son más estratégicos para la organización. Ok. Bueno, ahora ya cumplimos un año de estar en la pandemia, ¿cierto? Y poco a poco, gradualmente, pues se vuelve a dar una apertura. Ahorita con el tema de la vacuna, pues empieza a haber como una solución o una, digamos, salida en cierta medida. Para ustedes como compañía, digamos, para las firmas como ustedes y en todo este sector, ¿cómo cambió la pandemia? ¿Cómo cambió los procesos? Completamente, Robert. Mira, yo creo que los procesos de reclutamiento, selección y evaluación no han sido ajenos a todos los avances tecnológicos y a todos los cambios que ha sufrido la humanidad. Entonces, básicamente esto nos obligó a ser mucho más proactivos y a utilizar la tecnología en servicio de lo que nosotros estamos necesitando y lo que necesitan nuestros clientes y las compañías en general. Antes actuábamos de una manera muy reactiva. Hoy en día lo que hacemos es prácticamente una estrategia de marca como organización, en donde yo todo el tiempo estoy trabajando para atraer el mejor talento. No de pronto los perfiles que están por ahí cesantes en el mercado, sino aquellos que realmente son atractivos, aquellos que le van a aportar y agregar valor a mi negocio. Entonces, hoy en día, por ejemplo, te puedo comentar que desde la parte de reclutamiento y selección, ¿cómo ha cambiado? Se están desarrollando estrategias, por ejemplo, de marketing digital, se están utilizando redes sociales, todo lo que tiene que ver con blogs, infografías, ebooks, material audiovisual para captar la atención de esos talentos y poderlos reclutar mucho más fácil. Adicionalmente, estamos utilizando, por ejemplo, automatizando mucho las postulaciones que hacen los candidatos desde distintos portales para que lleguen a un solo centro de servicios. Se están haciendo evaluaciones virtuales con tecnología, como te digo, de punta, especializada, con evaluaciones precisas, eficaces, que me permitan a mí ver cuál es ese fit que hay dentro de lo que yo tengo, la necesidad que yo tengo como organización y esa persona que se está postulando. Ese mismo sistema entonces me permite, por ejemplo, hacer análisis, me arroja informes que no solamente me sirven para efectos de selección, sino para temas de onboarding, para temas de desarrollo, planes de sucesión, carrera. Entonces resulta muy enriquecedora toda esta tecnología. Me ahorra tiempo, me ahorra costos. Adicionalmente se están utilizando mucho también las entrevistas que son en video on demand, que no tienen nada que ver con las entrevistas por Zoom. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que las entrevistas por Zoom, de todas formas, yo necesito
hacerla en un tiempo real, necesito disponibilidad por parte del reclutador y por parte del candidato. Las entrevistas que son grabadas en video on demand, simplemente ya yo tengo un formato en donde sé cuál es mi necesidad y el candidato se conecta en cualquier momento, hace su entrevista, tiene un tiempo determinado para responder cada una de las preguntas y el sistema también y la inteligencia artificial y todos estos temas tecnológicos lo que hacen es empezarme a filtrar y me ahorran tiempo a mí como reclutador. Entonces, básicamente esto ha sido un avance que yo creo que lo aceleró la pandemia, pero que era completamente necesario que llegáramos a ese punto. Y que también me permite a mí que este tipo de soluciones lo que hace es que yo pueda ampliar el espectro de candidatos para que participen, porque una de las limitaciones que encontrábamos era que los candidatos no tenían tiempo para exactamente presentar la entrevista dentro del tiempo del reclutador y todo esto. Ahora, cuando terminan de trabajar, 11, 12 de la noche, en el momento que sea, desde donde sea, pueden participar en el proceso. Claro, ahí tocaste un tema y me llamó mucho la atención el tema de tiempo. Yo creo que se volvieron más eficientes, más rápidos en cierta medida, se están haciendo unos ahorros de tiempo, porque eso nos está pasando como compañías a nosotros, ¿no? Nosotros ya a partir de ahora hemos entendido, por ejemplo, temas de espacio. Muchas compañías ya han tomado la decisión, digamos, de dejar, ya no volver a ocupar oficinas, algunas oficinas, sino que el tema irá al teletrabajo. Lo otro, los viajes. Hay reuniones que uno así tenía que tomar un avión y desplazarse, o fuera un vehículo y desplazarse. Hoy día es virtual, vemos de que van a seguir así muchas de las reuniones y también, digamos, el tema de la puntualidad. Yo veo que hoy muchas de las citas que nosotros obtenemos vía virtual empiezan normalmente a tiempo, cuando anteriormente eran grandes esperas, ¿no? Dijiste eso el tiempo y me llamó mucho la atención. Así es. Yo creo que todas las áreas, todas las industrias, todos los sectores a nivel mundial están migrando a eso, a optimizar tiempos. Ok. Bueno, cuéntanos aquí un secretico, unos tipsitos o secreticos que ahora sí yo del lado no siendo hoy un candidato, pero ¿qué nos puedes contar? O yo me pregunto a veces, bueno, ¿qué lo miran a uno cuando a mí me están entrevistando, cuando Sandra a mí me está entrevistando y me está buscando o está buscando un candidato para gerente comercial, director comercial, vendedor? ¿Qué miras, cierto? ¿Qué están mirando ustedes como compañías? Y también, ¿qué debería yo mejorar dentro de mis competencias para ser más asertivo a la hora presentarme a un proceso de selección? O sea, ¿qué ven ustedes? ¿Cuáles son esos secretos que hoy nos puedes revelar a todos nosotros los que estamos viendo? Claro, mira, tú acabas de decir algo clave y es qué es lo que se evalúa, qué mira un reclutador. Básicamente, lo que nosotros tomamos como base es un perfil de cargo y unas necesidades particulares que tiene la organización. De ahí, yo evalúo una serie de habilidades y competencias. Entonces, dependiendo de cada perfil de cargo y dependiendo de cada compañía, de acuerdo a su cultura, a sus valores, a sus prácticas, yo tengo ese tipo de competencias que son las que hacen que se ajuste y que yo pueda predecir si el candidato va a ser exitoso dentro de este rol. ¿Mm? Entonces, claro, si yo quisiera prepararme para un proceso de evaluación de estas, lo primero que yo te preguntaría, Robert, es ¿qué tanto has trabajado en tu proceso de autoconocimiento? Todos deberíamos estar en la capacidad de responder a la pregunta, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuál es tu potencial? ¿Y cuáles son esas oportunidades de mejora? Y resulta que cuando uno hace este tipo de preguntas, observa que los candidatos no están seguros de sus respuestas. Entonces, el primer ejercicio que yo invitaría a un candidato a hacer es a un proceso de autoevaluación o autorreflexión. Es decir, hazte un listado de cuáles consideras que son tus principales fortalezas. En el caso que tú me digas, no, Sandra, la verdad es que yo no tengo ni idea de cuáles son, nunca he hecho este ejercicio, entonces te invitaría a pensar, ok, en tu último trabajo, en tu último rol,
¿qué es eso que tú hacías con mayor facilidad? Sin invertir mucho tiempo, sin invertir mucho esfuerzo, pero adicionalmente lo disfrutabas y sentías satisfacción al hacerlo. Esas son tus fortalezas. Eso es algo que tú deberías aprovechar porque es lo que se te facilita por esencia y adicionalmente disfrutas. Y las debilidades o esas oportunidades de mejora tienen que ver precisamente con eso en lo que yo más me desgasto, más tengo que invertir tiempo, que yo siento que de pronto no me fluye. Entonces, a partir de ese proceso de autoevaluación, yo puedo empezar a tomar elementos para ese proceso de selección. ¿Mm? Otro ejercicio que yo puedo hacer es pedir feedback, pedir retroalimentación por parte de mi equipo de trabajo, preguntarle a mis pares, preguntarle a mis líderes, ¿tú qué crees en que yo soy bueno? ¿Cómo me ves tú en el día a día? E ir alimentando esa información. Ahora, si me preguntas cuál es la mejor manera, yo utilizaría herramientas de evaluación que sean especializadas, que me den información objetiva, que me den información precisa y confiable, como por ejemplo las que nosotros manejamos desde Grandes Líderes, con más de 30 años de estudio en el mercado, en donde tú vas a tener prácticamente una radiografía y unas características de esa esencia, que te van a decir, por ejemplo, si la vacante a la que te postulas es la ideal para ti. Entonces, esas serían como mis recomendaciones. Me haces pensar en algo. Yo creo que uno nunca piensa, o muy rara vez creo que piensa decir, oiga, voy a fortalecer mis competencias buscando a compañías como Grandes Líderes, ¿no? Lo normal, y que he tenido, digamos, también la oportunidad tanto sea de participar como de participar en algún momento como candidato, digamos, en algún proceso o entrevistar personas, siempre la persona cuando se presenta piensa es, hay un trabajo, me voy a presentar y busco un salario. Y no Claro. todo lo que has mencionado, ¿no? Tengo unas competencias. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan frecuente una persona se presenta, digamos, a decir, oye, Sandra, ¿por qué no me ayudas a evaluar mis competencias? ¿Es usual en las personas o es muy, muy extraño que alguien se presente para decir, evalúeme mis competencias sin estar en un proceso de selección? Cada vez la gente lo está demandando más, porque yo creo que en esta era de transformación, en donde uno también, aquí me voy a poner un poco más profunda, pero en donde estamos hablando todo el tiempo de un despertar de conciencia, de los trabajos que me hagan felices, de las actividades que yo disfrute, las personas se están preocupando mucho por su proceso de autoconocimiento. Y allí es en donde contactan a personas, a compañías, perdón, como Grandes Líderes para poder obtener esa información valiosa, ¿sí? Y empezar a crear sus propias estrategias para encontrar su trabajo ideal, no el trabajo que me tocó, el trabajo que yo quiero, el trabajo que me apasiona, el que me va a hacer feliz. Y es a partir de ese proceso de autoconocimiento que yo lo puedo lograr como individuo. ¿Sí? Entonces, está siendo muy, muy frecuente. Y también aquellas organizaciones conscientes que se preocupan por el desarrollo de su personal, también nos están buscando y nos están diciendo, bueno, ¿qué puedo hacer yo para que a partir de este proceso de autoconocimiento la persona sea mucho más proactiva, le aporte mucho más a la organización y nos lleve a alcanzar los objetivos y a ser exitosos en el mercado? Entonces, está siendo muy, muy frecuente que nos contacten para esto. Ok, pienso en algo más aquí, otra pregunta que quiero hacerte y es, dentro de ese perfil, hace unos 27 años, digamos 27, 25 años, ¿cierto? Cuando yo empiezo en este sector hace 27 años, pero aún se miraba 25 años atrás, y en mi sector, digamos que ha sido más el sector salud, y voy a hablar de la parte, de esa área comercial, uno buscaba y miraba, digamos, el vendedor, o desarrollar los vendedores de uno, los comerciales, y tuvieran sus pregrados, quienes no tenían el pregrado, que lo tuvieran, y ahí uno los iba perfilando de esa manera. Luego, años después, viene el tema del posgrado, entonces buscábamos que todos esos vendedores pasaran al posgrado. Luego vino el MBA, ¿no? Ya era un tema de maestría. Hoy uno habla, dice, bueno, las compañías multinacionales normalmente a veces es su MBA y el inglés. Muchas veces las compañías locales no.
¿qué tanto ha cambiado esta parte, cierto? Y perdóname, introduzco otra parte. Alguien me dice, Robert, hoy entre hacer una maestría y un posgrado, ¿qué debo hacer? Entonces uno siempre piensa, depende cuál es, hacia dónde se quiere dirigir, qué compañías. ¿Cómo está hoy este tema frente a las compañías pregrado o posgrado o maestría? Es tan cierto las multinacionales que fundamental maestría inglés y lo vital, así la persona tenga mucha experiencia, a veces si hay la ausencia de esas dos, puede ser crítico dentro de su proceso de selección. Yo creo que sigue siendo muy relativo dependiendo del tipo de compañía. Ahora, ha cambiado de todas formas. El hecho, por ejemplo, compañías como Google ya ni siquiera están pidiendo estudios. ¿Por qué? Porque lo que más se está evaluando es el potencial que tiene el individuo. ¿Por qué? Porque la parte técnica, la parte del conocimiento, yo la puedo aprender en la experiencia. Y como estamos evolucionando tan rápidamente, los cambios, los tipos de tecnologías, los proyectos que se presentan, es una necesidad tras otra y es también un poco como ensayo y error a nivel de proyectos. Por eso también hay departamentos en gestión del cambio, porque todo el tiempo se están haciendo implementaciones nuevas. Entonces, pues el tema académico, sin perder la importancia igual que tiene, está, digamos, siendo un poquito relevada o desplazada por las competencias y por el potencial de los candidatos. Ahora, si me preguntas a mí qué sería mejor entre un posgrado y una maestría, yo te diría, pues tiene un mayor reconocimiento y dentro de las vacantes que uno ve, el requisito es más que todo maestría. Ok. Pero también están en tendencia, si quisiéramos hablar, por ejemplo, de un gerente de proyectos, certificaciones, PMI, entonces es muy relativo. Y las organizaciones también están preparando a su personal, por ejemplo, en temas muy puntuales, como son las metodologías ágiles. Entonces, más bien los mandan a hacer un curso en este tipo de prácticas que les va a servir más en el día a día para alcanzar sus resultados. Entonces, Bien. pues Claro, depende mucho porque también de las organizaciones. Claro, porque la pregunta y con lo que me mencionabas ahorita lo último es que yo pensaba en eso, porque a veces amigos míos, colegas dicen, Robert, voy a hacer un posgrado, ¿usted qué piensa? Una maestría. Entonces, claro, yo digo, entre gastar, ponga un poquito más de plata y métase a la maestría, ¿cierto? Siendo muy Total, importante, porque pues pasamos por ahí, pero cuando uno ve toda esa evolución y lo que las compañías hoy están demandando, ¿no? Es donde uno lo mira. así es. Sigue siendo importante igual el tema de estudios. Para mí, el tema de la actualización, clave. Siempre, todo el tiempo estarlo alimentando, tanto por parte del candidato o del trabajador de manera proactiva, como por parte, es responsabilidad también de las organizaciones, estarlos capacitando. Ok. Algo que identifiques como una gran falencia con la cual los candidatos están llegando a los procesos de selección, como cuál es el común denominador en esa falencia. Nos has ilustrado mucho de lo que, con lo que debemos llegar, pero en algo puntual que dices, aquí es donde más se está fallando. Yo creo que es la falta de estrategia, es decir, poder irse preparado dentro de un marco de qué es lo que requiere la organización y qué tengo yo como profesional que ofrecerle a ella. Entonces, muchas veces cuando uno hace este tipo de preguntas de, ok, ¿por qué contratarte a ti y no a otra persona? Uno ve que hay cierta inseguridad o que de pronto no conocen bien la organización, no saben cuál es el nivel de compatibilidad que hay entre su perfil y lo que está requiriendo. Entonces, yo les recomendaría, cuando uno toma la decisión de hacer un proceso de transición laboral o simplemente de emplearse, buscar trabajo es un trabajo y hay que tomárselo como tal. Entonces, crear una estrategia, definir qué es lo que yo quiero, hacia dónde voy, porque cuando uno no sabe para dónde va, como dicen por ahí, cualquier bus le sirve. Cualquiera, sí, cierto. Entonces, es definir yo qué quiero, qué tanto me conozco, cuáles son mis competencias, mis fortalezas y si realmente este es el trabajo para mí, empezar a construir, averiguar,
tener los datos de cómo es esta compañía, si tengo a alguien que haya trabajado ahí o que esté trabajando allí, informarme, ¿sí? Ajá, Entonces, en términos interesante, generales, preparación. de acuerdo. Sandra, en el sector público, uno ve mucho esto y lo hemos vivido como sector privado. ¿Qué tanto el sector público hoy está haciendo esta inversión? O sea, está mirando hacia las firmas como la tuya, ¿cierto? Para la hora de la selección del talento humano. Total, mucho más porque yo creo que estas son organizaciones, entidades que tienen un nivel de exigencia mayor, en donde los resultados efectivamente se deben ver. Nosotros hemos tenido muchos clientes del sector público en donde es clave el acompañamiento de organizaciones especializadas que los apalanquen en este tipo de decisiones estratégicas tanto en temas de selección como en temas de evaluación y desarrollo. Muy, muy común. Interesante, me piensa uno que no por ese tema político, toda esa influencia que a veces hay política, que a veces las compañías, el sector público no mira tanto como lo hacemos nosotros los privados, ¿no? Es bien interesante. Entonces, Sí, sí. no te he dejado tomar ni un café, estoy bombardeando de preguntas que no te he dejado tomar café. Me lo he disfrutado a sorbos pequeñitos. Ah, bueno. No, muy interesante, la verdad, todos estos tips y toda esta información que nos está dando, que muchas veces hay partes que nos has dicho que son elementales que uno muchas veces no se detiene a pensarlo, ¿cierto? Lo que dije, ¿cómo puedo desarrollar mis competencias? Preguntarme, decir, ¿cómo voy yo a contribuir a esta organización? ¿No? Sino más bien es yo qué he hecho, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el Sí. salario que yo quiero aspirar? Y nos concentramos solo en eso, ¿cierto? O en un tema de experiencia. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando no se hace ese ejercicio, Robert? Que es cuando encontramos, bueno, primero una alta rotación, porque resulta que la persona no se pudo Sí. ajustar a la cultura organizacional, a sus valores y a sus prácticas, por un lado. Entonces, ya sea que la organización tome la decisión o que la persona de pronto se sienta frustrada. Y es el típico profesional que uno ve y dice, Sandra, ya me está costando trabajo levantarme. No me gusta mi trabajo, no me gusta, pero claro, ¿qué hiciste previamente dentro de tu proceso de búsqueda? Es como cuando uno está buscando pareja, ¿sabes? Es el mismo ejercicio que uno debería hacer. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué tan compatibles somos? ¿Cómo me proyecto yo a futuro? ¿Sí? Entonces, esto es clave para no fracasar, para no sentirse frustrado y para no tener que de pronto aguantar un trabajo en el que yo no estoy siendo feliz, en el que no me siento satisfecho y no me siento cómodo. Claro. Oye, qué interesante. Sabes que me haces pensar en un tema bien importante y lo hemos estado viendo desde el lado de los candidatos, pero cuando uno mira del lado de la empresa o nosotros, digamos, también cuando buscamos el talento humano, es que uno escucha compañías cuando dice, no, yo tengo más hojas de vida ahí. A mí no me gusta esa expresión. Uno oye a veces directivos decir, ah, ahí yo tengo más hojas de vida. Si esta persona se va, aquí tengo, mire, estas hojas de vida. Pero ¿cuánto le cuesta a una compañía? ¿Cuánto nos cuesta como compañía a la hora de la selección de una persona? Eso no es tan fácil ni tan económico. Es muy costoso por más hojas de vida que a veces se guarden en un escritorio, ¿no? Supremamente costoso para la organización contratar a una persona, capacitarla y que se nos vaya en un periodo de menos de un año. Ahí pueden haber dos temas. El primero, que nos falló el tema de selección y el segundo, que nos falló el tema de liderazgo, que la persona no se sintió identificada con esa persona que lo estaba supervisando o que lo estaba liderando. Por ahí dicen que los profesionales no renuncian a sus trabajos, sino a sus líderes. Me dejaste pensando en esa parte. Claro, porque escogemos nosotros personas y uno dice, uno tiene responsabilidad cuando una persona se va. El problema no es del candidato, ¿no? No es de esa persona que uno seleccionó, sino el problema es yo qué dejé de hacer para que esa persona se vaya o yo descarte a veces la persona. Dice, no, la persona se va, pero yo qué dejé de hacer también, ¿no? Claro.
es importantísimo también asumir la responsabilidad como líder y como organización de por qué esa persona no funcionó dentro del rol. Sí, puede que haya sido temas de selección, que la persona no era, que no le evalué bien sus competencias, como puede que la persona sí tuviera las competencias, pero yo como líder no logré retenerlo. ¿Mm? Sandra, a esos directores comerciales, gerentes generales, gerentes de talento humano que nos están escuchando, ¿qué recomendaciones a la hora, digamos, de hacer ellos o organizar, digamos, su proceso de selección? Porque pueden buscar a firmas como la tuya, grandes líderes, ¿cierto? Compañías que tienen toda una estructura, toda una experiencia, tienen todo cómo hacer escoger un buen candidato, pero cómo verlo del lado de la organización. Y doy un pequeño ejemplo. Se puede escoger desde una persona que en una empresa dice, escojo yo esa persona, o cuando se organizan al interior de la compañía comités de selección. ¿Cómo puedes dar también esos consejos a nosotros o estos directivos, cierto, a la hora que estamos escogiendo una persona? Importantísimo, como tú lo dices, poder definir una estrategia de reclutamiento y selección como organización. Entonces, claro, lo más importante es tener a personal capacitado dentro de mis áreas de talento, ya sea para que se apalanquen con una firma como nosotros o para que lo hagan internamente, porque muchas compañías también lo hacen internamente, que tengan su personal capacitado. A nosotros, desde la profesión de psicología, nos forman para esto, entonces, pues idealmente que tengan un equipo de psicólogos que cuenten con la formación para hacer procesos de evaluación. Adicionalmente, que trabajen mucho en su marca empleadora, que para el candidato sea atractivo poder trabajar en esa organización. Y adicionalmente, que cuenten con herramientas, porque de todas formas seguimos como psicólogos, como reclutadores, siendo seres humanos, en donde a veces nos sesgamos, en donde a veces nos llevamos una Así es. impresión que no es, en la entrevista se presta para todo. Hay personas que tienen unas habilidades de comunicación y de persuasión en donde uno queda impactado en la entrevista y cuando lo contratas te das cuenta que es simplemente su habilidad de comunicación. En la Claro. medida en que yo cuente con herramientas precisas, herramientas que hayan tenido un proceso de investigación y que me den cuenta del potencial, de su estilo de pensamiento, de sus rasgos de comportamiento, de sus intereses, yo voy a poder disminuir la brecha y el sesgo que tengo como ser humano de los temas subjetivos. Entonces, clave que me apalanque y apalanque mis decisiones con este tipo de herramientas. Excelente. Sandra, dos últimas preguntas, porque no quiero abusar también del tiempo que nos has No, yo feliz dedicado. aquí. No, de verdad, interesantísimo, interesantísimo en todo lo que nos estás contando. Las empresas, ¿qué tanto están invirtiendo hoy las compañías en la formación de sus colaboradores? ¿Qué tanto hay hoy esa inversión? ¿Está creciendo o todavía el porcentaje es muy pequeño frente a todo lo que hoy el medio nos está demandando y exigiendo? Yo creo que la necesidad, todas las organizaciones lo tienen. Desafortunadamente, en tiempos de crisis, a veces se piensa más, claro, sus temas financieros los ven más enfocados en optimizarlo, entonces cortando temas de formación, de capacitación, y entonces vamos a trabajar con lo que hay y es entendible, pero muchas veces nos damos cuenta que resulta siendo más costoso disminuir el presupuesto a talento humano que invertir para yo poder tener a las personas capacitadas y motivadas para que me den los resultados. Entonces, yo creo que ya en este momento que estamos atravesando la crisis de la pandemia y todo el impacto que trajo económicamente, van a empezar a invertir muchísimo más las organizaciones en formación, en capacitación y sobre todo en temas que tengan que ver con salario emocional. ¿Sí? Porque es que no es solo yo Eso. decir, le pago bien a mis empleados, sino cómo los estoy motivando. ¿Qué tantos incentivos? ¿Cómo está mi ambiente laboral? ¿Qué tanta proyección? ¿Qué tanto reconocimiento tengo de las personas dentro de mi compañía?
Entonces, Ah, yo creo que cada vez se va a invertir más en estos temas. tocaste un punto que me alarga las preguntas. Salario emocional. Tres aspectos de que las compañías podemos tener en cuenta, digamos, en la parte de salario emocional. Flexibilidad, Ok, importantísimo. Entonces, por ejemplo, hay muchas compañías que tienen una serie de beneficios que le apuntan a salario emocional con eh, viernes en la tarde libre, por darte un ejemplo. Vamos a tener una salida de equipo, vamos a tener un presupuesto designado para actividades extracurriculares. Voy a eh, darles beneficios en temas de formación, de educación, de ok. capacitación. Todo esto lo que hace es contribuir a la motivación y a la satisfacción de los empleados dentro de las organizaciones. Tema de teletrabajo, digamos, antes de la pandemia, digamos, hacer 1 o 2 días de trabajo en casa, especialmente, digamos, para las mamás, era un tema de salario emocional, era feliz. Hoy día, hoy día, si esto se vuelve teletrabajo, aún desapareciendo la pandemia, el teletrabajo se volvió un salario emocional como lo veíamos antes de pandemia, Yo creo que ya es una o un necesidad. castigo en cierta medida, porque están ocupando más tiempo. Uno oye queja de muchas de las personas donde ese teletrabajo se volvió un tema incontrolable en el horario, ¿no? Entonces ya no es Claro. tan ese reconocimiento y chévere trabajar en casa, ¿no? No, total. Ya los trabajadores están pidiendo es déjeme ir a la oficina para poder tener el horario que tenía antes, para Claro, poder tener mi espacio de almuerzo, para poder tener un lugar que me permita concentrarme en mi trabajo. Entonces, claro, sin duda, yo considero que igual es una necesidad que hay, el tema del teletrabajo, los tiempos, hay que controlarlos más, hay que regularlos, pero también tiene muchísimos beneficios, como lo que tú decías, para las madres, es importantísimo y antes, como lo regulábamos más, claro. se veía como un beneficio. Hoy en día creo que tenemos muchas oportunidades de mejora en lo que se ha convertido Hoy, hoy las el mamás y trabajo en los casa. papás queremos salir corriendo. Más bien, Sí, llámeme de la oficina y déjenme salir, que quiero ir, ¿no? claro, y es Curioso, completamente entendible. es curioso cómo cambió. Gracias, Sandra. La última pregunta, no quiero, ¿verdad?, abusar porque ha sido muy especial con este tiempo. ¿Cuáles son las plataformas, digamos, volviendo a los temas ya de la selección, cuáles son esas plataformas más visibles y, digamos, más perfiladas donde las compañías, digamos, las firmas como grandes líderes miran a la hora de buscar estos candidatos? Claro, mira, hoy en día dentro del mercado tenemos muchísimas plataformas y portales de empleo que nos pueden ayudar dentro de esa búsqueda. ¿Cuál es mi recomendación? Que una vez tengamos nuestra estrategia para definir dónde me quiero ubicar laboralmente, pueda empezar a identificar cuáles son los portales de empleo que tienen esas organizaciones. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que simplemente tienen su propio portal. Entonces, lo que debemos hacer es inscribirnos. Recomendación, siempre que nos vayamos a inscribir en un portal de estos, dejar nuestro perfil completo. Es que por eso digo que es un Claro, trabajo, buscar trabajo, porque vas a tener que invertir mucho tiempo en este tipo de diligenciar formatos, crear tu perfil. Entonces, si lo voy a hacer, dejarlo completo. Identificar qué tipo de portales son los que tiene mi sector. Una herramienta que para mí sigue siendo súper fuerte en el mercado, LinkedIn. Completa tu perfil, recomendación, conecta con personas relevantes para tu perfil profesional y comparte contenido. Eso va a hacer que tu perfil sea mucho más activo en la red y que resultes más atractivo para las personas que están buscando talento como el tuyo. Redes sociales. Cada vez más común que se publiquen vacantes en Instagram, en Facebook, en YouTube. Hay grupos de Telegram en donde también puedes encontrar vacantes, solamente un grupo concentrado en vacantes de ventas o comerciales. Y para mí,
La herramienta más poderosa para buscar empleo, networking, es decir, trabajar en tu red de contactos para conseguir trabajo, porque únicamente el 25% de las empresas publican sus vacantes, las demás no. Entonces es más probable que tú encuentres trabajo por alguien conocido, ex compañeros de universidad, ex compañeros de trabajo, tus amigos, los amigos de tus amigos, que a través de un portal de empleo. Entonces, clave, tu red de contactos. Gestiónala, tómate un café con ellos, relaciones. Hay que alimentarlas todo el tiempo. Importante. Seguimos haciéndole promoción al café. Así es. Oh, Sandra, qué agradable. Gracias de verdad por compartir todo este conocimiento, toda esta experiencia y por destinar este tiempo para nosotros, para todo lo que es nuestra comunidad. Y yo sé que no solamente hoy a nosotros que estamos en la parte comercial, sino para todos los perfiles. Lo que tú nos has compartido hoy es muy valioso y nos va a ayudar mucho, tanto para colaboradores como para los directivos. De verdad aprecio mucho, de verdad el tiempo que tú nos has destinado. Gracias por darnos este conocimiento. Robert, yo encantada de poderles compartir. Espero que les haya podido servir de algo mis recomendaciones. Y por supuesto, a la orden, tengo mi perfil de LinkedIn para todas las personas que quieran conectar conmigo, Sandra Ochoa. Y bueno, pues estaré muy, muy atenta en lo que les pueda servir. Sandra, gracias por comentar esto último. Excúsame por estar obviando algo tan importante. Es, si alguien en temas de perfiles, de preguntas, de inquietudes, quiere contactarte, quiere hablar contigo, grandes líderes, ¿qué hacer? ¿Ya nos has dado algo? ¿Hay alguna información adicional? ¿Cómo contactarte? Puede ser a través también de la página empresarial de Grandes Líderes. Puede ser a través de la página de LinkedIn de Grandes Líderes. Estamos también en redes sociales y bueno, pues por allí podemos responder todas las preguntas, dudas que tengan. Y decías que en tu perfil en LinkedIn también, Sí, ahí te podemos todo el encontrar. tiempo estoy conectada, entonces es En la manera más fácil que me pueden okay. contactar. Y estás en Facebook, También, Instagram, todo esto lo que son Instagram, redes. así es. Excelente, excelente. Sandra, muchas gracias, de verdad, aprecio mucho esto, por habernos dedicado un tiempo y a todos los que han estado también conectados, muchas gracias. Saben que estaremos en Facebook, estaremos también en Instagram y estamos todo esto, esta charla, este conversatorio con Sandra va a estar, está también en YouTube. Pero muchas gracias a todos, Sandra, Dios te bendiga, gracias de verdad y a todos los que se conectaron hoy para escucharnos, muchas gracias y Mil seguiremos en gracias otras a ti. sesiones del Café del Vendedor y siempre serás bienvenida a estar, a compartir también estos temas y a participar con nosotros. Yo feliz de poder estar aquí en este espacio contigo y con todos ustedes. Espero que la información haya sido muy valiosa. Sandra, muchas gracias y que estés muy bien y gracias a todos.